Muy bien, chicos, mi nombre es Enrique. En esta oportunidad vamos a hacer un repaso del curso de anatomía, ¿no? Vamos a iniciar con el sistema circulatorio. Ya tú tienes que saber para esta clase dónde se origina la aorta. O vamos a conocer a la arteria aorta. Esta es la arteria aorta, como tú puedes observar acá. Ya, esta arteria aorta tiene tres porciones: la aorta ascendente, callado aórtico y la aorta descendente. ¿Ya? ¿Pero dónde se origina la arteria aorta? Muy bien, yo sé que tú sabes, en el ventrículo izquierdo, ¿ya? Del corazón. Obviamente se origina en el corazón, pero ¿en qué parte? Ventrículo izquierdo. Me tienes que decir, ¿ya? Se origina en el ventrículo izquierdo. Aquí estaría la aurícula izquierda, la aurícula derecha y el ventrículo derecho, ¿no? En forma esquemática. Esta aorta, ¿quién lo divide? Le divide un famoso ángulo o una línea imaginaria, que es el ángulo de Lois. Muy bien, es el ángulo de Lois, no te olvides, ángulo de Lois, ¿ya? ¿A qué nivel se encuentra el ángulo de Lois? Se encuentra en la parte anterior, a nivel de cabeza del manubrio y del cuerpo del esternón, ¿ya? Acá, ese es el ángulo de Lois, ¿ya? Y en la parte posterior está entre la T4 y la T5. El ángulo de Lois se encuentra a ese nivel, ¿ya? Entre el cuerpo y el manubrio, y en la parte posterior entre las vértebras T4 y T5, ¿ya? Es un reparo importantísimo. Tú tienes que saber, para la memotecnia, para que tú te memorices, es paciente varón de 45 años llamado Luis, ¿ya? Entonces, Luis, ángulo de Luis entre T4 y T5. Ya no te vayas a olvidar, porque no solo divide la aorta, divide mediastinos, divide la tráquea y otros órganos más, ya que ya lo vamos a ver posteriormente. Entonces, yo quiero que te me sepas cuáles son las ramas de la arteria aorta, ya, para esta clase. Solamente las ramas de la arteria aorta. Luego vamos a ver, cuando llevemos por regiones, rama de la rama de la rama, ya. Pero por ahora solo quiero que tú te centres en aprenderme cuáles son las ramas de la aorta, nada más. Entonces, la aorta tiene tres porciones. Tenemos aquí la aorta ascendente, que se origina en el ventrículo izquierdo hasta el ángulo de Lois. Y de este ángulo de Lois, de la parte anterior hasta la parte posterior del ángulo de Lois, está el callado aórtico, como observan acá. Muy bien, desde ese ángulo Lois hasta la parte donde se divide, ¿no?, la aorta, tenemos la aorta descendente. Muy bien, entonces yo quiero que tú sepas las ramas de esta aorta. Entonces, ¿cuáles son las ramas de la aorta ascendente? Fácil, no te me tranques mucho. Son las arterias coronarias. Muy bien, las coronarias, tanto la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Muy bien. Se llaman coronarias porque son como coronas, ¿no?, que rodean al corazón. Entonces, estas arterias son muy importantes, ¿no?, para que pueda tener un funcionamiento correcto el corazón, ¿ya? Entonces, nada más, las únicas arterias de la aorta ascendente son las coronarias. Ya, primera rama, ¿ya? Ahora, el callado aórtico tiene también sus ramas. ¿Cuántas ramas tiene? Muy bien, 3 ramas. ¿Cuál es la primera rama? Muy bien, el tronco brachiocefálico. Ya, tronco brachiocefálico porque va a dar origen a 2 arterias: a la subclavia derecha y a la carótida primitiva derecha. Tienes que decirme nombre y apellido. Si no, no es específico, no sirve, no vale, ¿ya? ¿Cuál es la otra rama del callado aórtico? La otra rama del callado aórtico es la carótida común izquierda. Muy bien. Y la otra rama del callado aórtico es la subclavia izquierda. Muy bien. Son las 3 ramas que tiene el callado aórtico. Muy bien, excelente. Hasta ahí vamos bien, ¿ya? Este callado aórtico es importante, chicos, porque recuerden que el callado aórtico es bíblico también, ¿no? Si ustedes leen Salmos 23, dice: tu vara y tu callado me infunde aliento. Este callado es importante porque va a llevar oxígeno a todo prácticamente, esta arteria, el callado aórtico, la aorta descendente, ¿no? Prácticamente lleva oxígeno a todo el cuerpo, por lo tanto da vida a todo el organismo. Entonces, por eso es importante, ya que usted tienes que saber. Muy bien, ahora, la aorta descendente tiene 2 porciones: la aorta torácica, ¿ya?, y la aorta abdominal. ¿Y cuáles son sus ramos terminales
de la aorta en general, ¿ya? Los ramos terminales de la aorta lo vas a dibujar por acá, son las arterias ilíacas común, tanto derecha como izquierda, y la sacra media. ¿Dónde, a nivel de qué estructura se divide? A nivel de la lumbar 4, de la vértebra lumbar 4. A ese nivel se divide la arteria aorta descendente. ¿Ya, chicos? ¿Y qué estructura o qué reparo anatómico lo divide? La aorta descendente en dos porciones. Muy bien, el músculo diafragma. El músculo diafragma, chicos, va a dividir a la aorta en aorta torácica y en aorta abdominal. Este músculo diafragmático tiene tres hiatos importantes: el aórtico, el esofágico y el de la vena cava inferior, ¿ya? En este caso vamos a ver el hiato aórtico, porque ahí desciende la aorta, ¿ya? Otra estructura anatómica que pasa, el conducto torácico, también pasa por ese hiato aórtico, no te olvides, ¿ya? Entonces, ese hiato aórtico se encuentra a nivel de la T12, muy bien, de la torácica 12. Ya, de la vértebra T12 se encuentra ya ese hiato aórtico. Entonces, tú tienes que saberme cuáles son las arterias de la aorta descendente de la porción torácica. La porción torácica va desde el ángulo del Lois hasta el hiato aórtico, ¿ya? Y del hiato aórtico hasta la L4, donde se divide en ilíacas comunes, encontramos en la aorta descendente la porción abdominal. Muy bien, ahora ya vas entendiendo mejor. Ya, ahora, ¿cuáles son las ramas de la arteria descendente de la porción torácica? Muy bien, tenemos las arterias intercostales posteriores. Ya, las intercostales posteriores, su mismo nombre dice intercostales, están entre las costillas. Ya, ambos lados, intercostales posteriores, ¿no? Y la arteria última, ya, se llama subcostal, la que está debajo de la 12ª costilla. ¿Por qué se llama subcostal? Porque ya no hay otra costilla que le continúe para que sea intercostal. Ya no está en medio de dos costillas, sino que está debajo de la última costilla, que es la costilla 12, que es la costilla flotante. Muy bien. Entonces son intercostales posteriores, ya, son ramas de la aorta, torácica. Muy bien. ¿Qué ramas más tiene la aorta torácica? Lo voy a dibujar acá. Tiene arterias llamadas bronquiales. Muy bien, se llaman bronquiales porque van a irrigar los bronquios. Muy bien, excelente. Las arterias mediastínicas, que van a irrigar a órganos o estructuras que se encuentran en los mediastinos, ¿ya? Encontramos también a las arterias esofágicas, que va a irrigar al esófago. Fácil, ¿no, chicos? También encontramos a las arterias pericárdicas, que van a irrigar. ¿Qué van a irrigar las arterias pericárdicas? Al pericardio, que es una estructura que envuelve el corazón. Muy bien. ¿Qué arterias más encontramos? Encontramos, ¿no?, a la famosa frénica, chicos, ¿ya? A la frénica. Esta arteria que está en la parte casi final es la subcostal, ¿no? Ya les mencioné. Entonces, esta arteria frénica es importante porque va a irrigar ¿a qué músculo? Al músculo frénico o al músculo diafragmático, ¿ya? Es la arteria frénica superior, nombre y apellido. No te olvides, arteria frénica superior. Muy bien. Si hay una frénica superior, hay una frénica inferior. Pero la frénica inferior, ¿de dónde se origina? Muy bien, se origina de la aorta abdominal. Ya, entonces la primera rama de la aorta abdominal sería la frénica inferior. Es importante porque estas arterias frénicas porque van a irrigar el músculo diafragma. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la siguiente rama de la aorta, de la porción abdominal, ya estamos en la porción abdominal. Ya vemos que la primera es la frénica inferior. La segunda arteria importante que vamos a ver, ¿no?, es el tronco celíaco. Muy bien, voy a dibujar con rojito porque no se me vayan a confundir con venas. Recuerden que las arterias son las que llevan sangre oxigenada, ¿ya? Y las venas son las que traen los desechos hacia el corazón. El corazón bombea y lleva la sangre mediante las arterias, ¿ya? Solo para que se diferencien acá
le he puesto de azulito, ¿ya? No se van a confundir con venas, porque las venas lo representamos generalmente con azulito, ¿ya? Entonces, continuando, aquí tenemos a las arterias frénicas inferiores. La siguiente rama de la aorta es el tronco celíaco, ¿ya? Este tronco celíaco tiene 3 ramas. La arteria hepática común, muy bien. La otra es la esplénica, que tiene una forma serpenteada, la arteria esplénica. Y la otra rama es la gástrica izquierda, muy bien, que va a irrigar la curvatura menor del estómago. Y la esplénica, que va a irrigar obviamente al famoso órgano, al vaso, ¿ya? Que ya lo vamos a ver luego cuando llevemos el sistema digestivo o el aparato, ya, que es el aparato abdominal. Ya, muy bien. Entonces, ¿cuáles son las otras ramas que tienes que conocer? Las otras ramas que tienes que conocer de la aorta abdominal son las arterias, muy bien, suprarrenales medias. Si hay una suprarrenal media es porque hay una suprarrenal superior. La suprarrenal superior se origina de la frénica inferior, muy bien. Esas arterias suprarrenales van a irrigar obviamente a la glándula suprarrenal, a esa glándula que se encuentra encima del riñón, ¿ya? Entonces, la otra arteria que nosotros vamos a ver, continuando, es la mesentérica superior, muy bien, mesentérica superior. Mesentérica se llama así porque va a irrigar al mesenterio, ¿no? A las vísceras, ¿ya? A las vísceras que se encuentran en el abdomen. Ya cuando llevemos esa región lo vamos a ver más a detalle. Ya, si hay una mesentérica superior, va a haber una mesentérica inferior que está más abajo. Ya, entonces, luego de la mesentérica superior encontramos a la arteria renal, muy bien. Más o menos aquí se encuentra la arteria renal, tanto derecha como izquierda. Esta arteria renal también da una ramita que es la arteria suprarrenal inferior. Entonces ahí completamos las 3 arterias suprarrenales. La suprarrenal superior, que es rama de la frénica inferior. La suprarrenal media, que es rama de la aorta, directamente de la aorta, no se olviden. Y la suprarrenal inferior, que es rama de la arteria renal. ¿Ya? Muy bien. O sea, esto se da en ambos lados, chicos, tanto derecho y izquierdo. Ya solo le dibujo de forma esquemática solo un lado. Ahora, después de las frénicas, tenemos a las famosas arterias gonadales. ¿Ya? Gonadales. ¿Por qué se llaman gonadales? Porque van a irrigar las gónadas, simplemente. En las mujeres va a irrigar al ovario, que se llaman, ¿no?, arterias ováricas. Y en los varones va a irrigar a los testículos. En este caso se llamarían arterias testiculares. En forma general, arterias gonadales. Muy bien. De ahí viene la famosa arteria mesentérica inferior. Muy bien, la mesentérica inferior. Si hay una mesentérica superior, hay la mesentérica inferior. ¿Ya? La mesentérica superior es un poco inclinado hacia la derecha y la mesentérica inferior un poco inclinado hacia la izquierda. ¿Ya? Luego lo vamos a ver por qué. ¿Ya? Entonces, ¿qué ramas más me olvido de la arteria aorta? Me olvidaba de las arterias lumbares. Ya, la aorta también tiene arterias lumbares. Más o menos lo voy a dibujar en forma esquemática por acá. Ya, arterias lumbares. Ya, ambos lados. Ya, dice el libro desde la primera a la cuarta arteria lumbar. Ya, entonces, esas serían las ramas en forma general, ¿no? De la aorta, chicos. Ya, vamos a ver rama de rama cuando llevemos los respectivos regiones, ¿no? Cuando llevemos neuroanatomía, vamos a ver que el polígono de Willis, ¿no? Cuando llevemos en la parte abdominal, vamos a ver cuáles son las ramas de la hepática común, cuáles son las ramas de la mesentérica superior, ramas de la mesentérica inferior, qué porciones del intestino irriga, ¿no? Vamos a ver más a detalle. Pero por ahora yo quiero que tú me sepas esto. Ya, esto es lo importante para que me puedas entender cómo se originan todas las arterias
de todo el organismo. ¿Ya, chicos? Muy bien, continuaremos en las siguientes clases. Chao.